Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde en Washington, D.C. con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá para la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte, un encuentro trilateral que había sido suspendido por el expresidente Donald Trump. ¿Cuáles fueron los temas en la agenda? ¿Qué implica esta cumbre para la integración de la región? Veremos qué opinan las y los panelistas de la noche. Y a 3 años de las elecciones presidenciales en nuestro país, el presidente López Obrador dijo que apoyará al candidato o candidata que gane la encuesta organizada por Morena, pero que lo hará solamente con su voto y que no utilizará recursos públicos para beneficiar a ninguna persona candidata. Y ante el aumento en la violencia registrada en Quintana Roo, el presidente López Obrador anunció la creación de un batallón de seguridad turística conformado por la Guardia Nacional. Esto para apoyar a las autoridades federales, estatales y municipales de la entidad. ¿Es una buena estrategia para combatir la inseguridad en la Riviera Maya? Veremos qué piensa la mesa de jueves. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. En su tercer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia de México, el presidente López Obrador participó en la Cumbre de Líderes de América del Norte. El gobierno mexicano llevó como temas principales la migración, la salud y la cooperación para hacer frente a la pandemia por COVID-19, así como el cambio climático y el TEMEC. Esta es la 9ª cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá, después de que Donald Trump decidió suspenderlas. Previo a la cumbre, el presidente López Obrador se reunió en privado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y con el presidente norteamericano Joe Biden. La secretaria de Relaciones Exteriores, la Secretaría, informó que se avanzó hacia una integración económica más incluyente, en donde jóvenes, mujeres y comunidades indígenas se beneficien de una mayor cooperación bilateral a través de nuestros mecanismos e instituciones comunes como la Alianza México-Canadá y el TEMEC. Durante la reunión con Harris, el presidente López Obrador celebró la reforma migratoria que propuso el presidente Biden al Congreso norteamericano y dijo que ambos países deben ayudar a Centroamérica para el combate de las causas que originan la migración. En la reunión con Biden en la Casa Blanca, López Obrador señaló que la relación entre ambos países estaba en una nueva etapa y reiteró su apoyo a la reforma migratoria que beneficiará a 11 millones de personas. Biden, por su parte, dijo que tanto México como Estados Unidos está en condiciones de igualdad. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Muy buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Bienvenida. También nos acompaña como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Hola, buenas noches y gusto compartir la mesa de hoy con todas y todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña Pablo Marín, él es analista político y activista, también amigo de este programa. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenido. Y Laura Ballesteros, senadora suplente de Movimiento Ciudadano. Muy buenas noches, Laura, gracias por acompañarnos hoy. Ay, te vemos, pero no te escuchamos. Ahorita arreglamos tu audio, Laura. Mientras comienzo contigo, Estefanía, pues una cumbre importante para la región norteamericana. Es la primera vez que los 3 mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen presencialmente y bueno, la primera cumbre después de 5 años desde que el expresidente Donald Trump suspendió esta cumbre de líderes de América del Norte. ¿Cuál es la relevancia que ves tú en esta cumbre? Y bueno, ¿cuál es tu balance sobre este encuentro? Primero, ¿qué es lo que iba a pasar y cuáles iban a ser los temas a discutir? Y estaban muy claros desde un principio: el tema de migración, el tema de las vacunas, el acceso a la vacuna y las implicaciones del tratado o de este tratado de libre comercio entre las regiones, que implica pues este traslado de mercancía, el tema de los aranceles y tal. Y esta discusión creo que se dio, se aplaudió mucho el TEMEC, se aplaudió el beneficio que tiene para los 3 países, pero a mí me llama la atención algo que tiene que ver con la narrativa también de México y de todo lo que se estaba diciendo ante esta visita y cuando se empezó a anunciar la visita. Y es la fraternidad con la que se tratan Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mensaje que manda Biden, más allá de la discusión que se dio sobre la migración, sobre cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a Biden que su política de entender el proceso migratorio y las implicaciones de la migración está en buen camino y que parece que están intentando entender
todos los problemas que esto implica, pero esta manera en la que el presidente Biden le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador, somos iguales y eso es lo que me gusta de ti, refrendando que el presidente López Obrador no ha doblado las manos, ni dobló las manos, ni doblará las manos ante lo que ponga Estados Unidos sobre la mesa, y ese reconocimiento que le hace Biden significa mucho, y a mí me gustaría que tuviéramos a unos medios de comunicación a la altura y a una oposición a la altura para aplaudir este tipo de actos que solamente se dan gracias a que existe un buen diálogo entre Estados Unidos y México, como ha existido desde que llegó Biden a la presidencia y como lo ha hecho todo el equipo del presidente desde la Cancillería y el equipo de Biden. La reunión que hubo con Kamala Harris creo que también marca un precedente muy interesante sobre lo que se dice de la migración, sobre cómo se va a trabajar para el desarrollo regional de otros países, como ya lo ha estado haciendo México. Sin embargo, creo que lo más rescatable de esto fue este trato igualitario que se da entre ellos y que, si podemos verlo, llega el presidente Andrés Manuel López Obrador con la mayor aceptación, mucho mayor de la aceptación que tiene los dos presidentes con los que se encontraba, Trudeau y Biden, y creo que eso vale mucho la pena también con el poder de negociación con el que llevó el presidente. Y yo recalcaría algo de lo que creo que tampoco se está hablando mucho, pero a mí particularmente me llamó mucho la atención, y fue cuando el presidente Andrés Manuel le dice a Biden, ojalá se apruebe el paquete económico que se está votando en su Congreso, ojalá se apruebe todas las políticas de migración que quieran implementar, y estaremos desde México impulsando a los connacionales que viven en Estados Unidos o a los migrantes para que apoyen también esto. Y esto es un mensaje para decirle al presidente Biden, vean el respaldo de migrantes que tenemos, vean el respaldo como se le recibió al presidente en Nueva York, como se le recibió al presidente en Washington, y la importancia que tiene la visita del presidente López Obrador a Washington como presidente de México. Creo que es una visita sin precedentes. Venimos, como tú bien decías, del 2016, cuando fue la última reunión, donde Peña Nieto pasó desapercibido, donde no le dieron casi ni la mano, donde no lo pelaron, y parece que hoy fue uno de los protagonistas, o por lo menos el protagonista de esta conversación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque había muchas expectativas respecto a él. Incluso se dice, y se estuvo diciendo en varias plataformas en Estados Unidos, los sorprendidos que estaban los personajes del gobierno estadounidense del cariño que le tienen los migrantes al presidente. Hasta mariachi llevaron por allá. Pablo, una visita sin precedentes, ¿coincides con esta lectura? Efectivamente, varios de los temas que se abordaron pues, fue la cooperación económica en la región norteamericana, los retos para cómo superar y atender los retos que supone la pandemia de la COVID-19 y desde luego el tema migratorio, sobre todo entre México y Estados Unidos. ¿Qué destacas tú sobre esta cumbre trilateral? Y si coincides con Estefanía sobre la narrativa que promovió el presidente López Obrador, esta condición de igualdad entre México y Estados Unidos. Mira, sin duda, yo creo que, Andrés Manuel llega en un momento muy vitoreado, o sea, y coincido en eso con la lectura que da Estefanía, en un momento muy fuerte. Ahora, México sí tiene condiciones hoy mucho más fuertes que antes no tenía, con las cuales puede negociar, ¿no? Hoy México es el aliado comercial número 1 de Estados Unidos. Después de nosotros está Canadá y después China, cuando por mucho tiempo fue China. Eso nos pone en un banco de negociación muy diferente, y creo que la posición que Andrés Manuel está teniendo, al menos en la cumbre, para tratar de negociar y siendo más de pares, a pesar de que también hay que decirlo, mucha de la política de migración que México ha tenido realmente ha sido también muy servil y ha sido seguir las instrucciones que Estados Unidos le ha dado a México, y eso tampoco lo podemos negar. México creo que tiene como principal tema el tema migratorio, porque naturalmente es un tema que nosotros estamos padeciendo y nosotros estamos sufriendo aquí. Todos los problemas de derechos humanos que se están viviendo en el país, todos los delitos que tienen que sufrir los mismos migrantes, se quedan en México. Ellos, de alguna manera, están recibiendo esta contención que México está haciendo, y que realmente el problema se queda acá. Ahora, sí creo que para Biden es más un tema de poder demostrar su poder ante el resto de los presidentes, ante el resto del mundo, y muchas de las veces en este tipo de reuniones, pues la verdad es que no termina pasando gran cosa. Ojalá que quede en algo más que solamente darse la mano en una buena foto. Ojalá que realmente terminemos teniendo programas de América del Norte mucho más fuertes y que una región sea mucho más fuerte. Estados Unidos ahorita está fortaleciendo su programa económico, buscando que las mismas empresas americanas estén comprando de manera local.
Eso podría afectar a México, pero bueno, vamos a ver cómo se dan estas dinámicas. Creo que no vamos a saber mucho, pero en los próximos semanas y meses veremos realmente si esto tiene frutos para nuestro país. Y mientras estamos grabando el programa, todavía está terminando esta cumbre. Vamos a ver si hay algún acuerdo oficial al final de que terminen de conversar los tres mandatarios. Alejandro, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es el saldo que ves en esta cumbre trilateral? Y bueno, también quizá valdría la pena destacar las reuniones bilaterales que tuvieron entre los países, entre los tres países. Tocó el tema de México y Estados Unidos, desde luego, por el tema migratorio. Fue una oportunidad para tocar este tema y de alguna manera pues frenar esta narrativa que ya ponía Pablo sobre la mesa de que México le estaba haciendo, digamos, el trabajo sucio a Estados Unidos en el tema de los migrantes. Pues destaco en principio que fue una cumbre trilateral de 3, porque efectivamente, como Estefanía recordaba, la última vez, si mal no recuerdo, fue en Ottawa con Enrique Peña Nieto, que parecía una cumbre básicamente una luna de miel entre Obama y Trudeau, y estaba totalmente marginado y fuera de foco el representante del Estado mexicano, y ahora sí se ve una relación de iguales, no de patio trasero, y eso pues en mucho tiene que ver efectivamente con que México tiene elementos para negociar, efectivamente que si bien hay una relación de poder asimétrica en la región, pues sí hay una interdependencia, dependemos mutuamente, y Estados Unidos pues también reconoce que cada vez se requiere de mayor integración y sobre todo ante efectivamente el crecimiento económico de China que podría devenir en una reducción del el poder económico de la región. Entonces, es interesante cómo México es quien plantea una mayor integración comercial para que las economías de la región sean más prósperas y pueda seguir siendo una potencia económica en el futuro, pues ante los reacomodos geopolíticos. Eso por una parte. Por la otra, me parece que esta cumbre se da en un momento bien interesante, en donde hay una convergencia que en pocas veces en la historia aparece, en la cual los tres gobiernos son de carácter progresista, son pro trabajadores, en donde hay una agenda migratoria que se le está tratando con muchas dificultades y con muchas resistencias e inercias del pasado a generar algunos cambios, la reforma en materia migratoria, el plan de desarrollo integral en Centroamérica son muestra, dan cuenta de esto que es inusitado y que falta todavía avanzar, pero que da cuenta de que estamos en un momento en donde sí puede haber cierto cambio, ciertos avances, y esto se da porque hay una convergencia en la cual los tres países están siendo gobernados por fuerzas progresistas. Y la tercera, pues efectivamente, en las reuniones bilaterales, pues yo creo que es de celebrarse el impulso al programa de infraestructura que están lanzando en Estados Unidos, porque con este nivel de interdependencia, efectivamente, este tipo de políticas keynesianas lo que hacen es reactivar las economías. Y si la economía norteamericana se reactiva, en automático, por el nivel de encadenamiento de interdependencia, nuestra economía también va a resultar beneficiada en términos de trabajo para migrantes, incremento de remesas, pero sobre todo también en las cadenas de producción y de proveeduría. Entonces, bueno, yo creo que el balance es bastante positivo y que México da una, digo, bien representado y da una buena señal hacia adentro y hacia la región. Bien, Laura, un balance positivo, ¿tú coincides con esto? Fue una oportunidad para fortalecer la relación trilateral, desde luego que estos espacios en donde los mandatarios conversan y ponen sus prioridades nacionales en la mesa son importantes para el diálogo, para la cooperación entre los tres países, pero que de manera, digamos, pragmática ves un impacto real en esta cumbre. ¿Cuál es tu balance? Y qué decir también sobre los temas en la agenda y el papel del presidente López Obrador por allá. Yo creo que más bien el balance lo están haciendo ahora y durante esta reunión, es decir, la cooperación que han venido teniendo en los meses y años anteriores en la administración de López Obrador, sobre todo en temas de migración, pues están rindiendo beneficios para los Estados Unidos. Esta política de contención agresiva que ha tenido el gobierno de México en la zona sur del país, además violatoria de derechos humanos, como ya se ha establecido, pues está teniendo claramente sus réditos, porque el interés tiene pies. Yo creo que en esta visita, y además es muy positivo que el presidente López Obrador esté hoy en Estados Unidos sentándose con sus homólogos, yo creo que es algo que no se esperaba que hiciera y que manda una muy buena señal a las inversiones, pero también a la política social y de medio ambiente del país, que esté donde se están sucediendo las grandes conversaciones para estos temas. Pero claramente creo que responde a tres agendas fundamentales que son de gran interés para los Estados Unidos, principalmente por la posición geopolítica que juega México, pero también para Canadá.
Te nombraría el primero, el desarrollo económico. Estados Unidos está promoviendo que se compre productos de Estados Unidos. Aquí hay, por ejemplo, una oferta hoy de coches eléctricos, en donde además están dando créditos fiscales para lo mismo y en donde están muy interesados que tanto México como Canadá compren. Y esta visita forma parte de estas conversaciones, como ya lo sabemos, en temas además en donde Canadá no está tan convencido, pero México parece que siempre es el mayor comprador de automóviles por parte de los Estados Unidos. Número dos, en materia migratoria, ya como lo mencionaba al inicio, se ha tenido una política muy agresiva en materia de contención de la migración en el sur de la frontera y creo que esto es una manera, el trato que se le está dando al presidente López Obrador, es una manera de agradecer lo que se está haciendo. Ojo, no estoy diciendo que esté bien lo que se está haciendo, estoy diciendo que es una manera de pagar favor con favor se paga. Y número tres, cambio climático. Esta otra de las grandes agendas. Estados Unidos y Canadá ha estado ya vocalmente, verbalmente en contra de la política de medio ambiente que ha estado llevando México durante los últimos meses, de la propia reforma energética, de la reforma eléctrica. Y creo que el hecho de que no se haya presentado el presidente López Obrador a la COP y que lo esté haciendo ahora con los dos mandatarios de América del Norte, pues creo que abre una posibilidad muy buena para que puedan dialogar al respecto y que podamos homologar políticas. Sabemos, y además hoy por datos de los propios Estados Unidos, ya que lo traen a la mesa, yo no estoy citándolos como referente, aquí los estamos poniendo hoy como quienes unjan al presidente López Obrador. En propios datos de los Estados Unidos sabemos que va a traer energía más costosa, energía más contaminante, porque México tiene un exceso de combustibles y va a buscar en dónde colocarlos. A ver, Estefanía, ¿tienes un contrapunto? Sí, yo creo que hay que hacer una lectura más amplia de lo que se está pasando y de lo que se está diciendo de la reforma energética. Creo que es totalmente falso que Estados Unidos esté muy alarmado por la reforma energética. Al contrario, si hay un problema ha sido entre los demócratas, el gobierno en turno en Estados Unidos y la oposición, que son pues, los republicanos, porque fue el gobernador de Texas que no se lleva nada bien con el presidente Biden, quien dijo que mano dura con la reforma energética, quien tiene sus intereses en que siga la reforma energética en México como la que está ahorita y no como la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si hacemos una lectura mucho más amplia, pues podríamos pensar que a los demócratas en realidad no les conviene la propuesta de los republicanos en términos energéticos y hay una buena ventana de negociación ahí por parte del gobierno mexicano respecto a eso. Dos, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Biden hace 2 semanas tuvo una conversación, tuvo que dar una conferencia de prensa diciendo cómo mi plan era reducir el gas, el uso del carbón, pero no podemos porque estamos en una crisis energética en este momento, y él mismo tuvo que echarse para atrás con el Green New Deal y decir no podemos seguir con esto porque no nos da la vida. Entonces creo que hay que ser honestos con la información que ponemos y yo pondría en ese sentido que hay que hacer una lectura mucho más grande de lo que pasa en Estados Unidos. Esta lectura absurda de que no les conviene la reforma energética, creo que no. A quienes no les conviene es a los republicanos y si Biden quisiera decirles a los republicanos o te sientas en mi mesa o no apoyo esta visión que tiene sobre la reforma energética en Estados Unidos. Incluso el mismo gobierno estadounidense dijo, vamos a tener conversaciones respecto a lo que dijo el mismo embajador de Estados Unidos en México respecto a la reforma energética, información que no le correspondía, dicho por los mismos estadounidenses. Bien, a ver, tenemos tiempo todavía para otra intervención. Hablemos también de estos temas que ya ponen sobre la mesa quizá un poco más ríspidos para la relación bilateral, como sí había mucha expectativa de que se hablara el tema energético, desde luego por esta iniciativa de reforma que está promoviendo el presidente López Obrador, y ante las recientes inquietudes y denuncias de algunos legisladores estadounidenses que han digamos, expuesto su preocupación por lo que esto podría representar para los intereses de ellos en Estados Unidos, para las inversiones energéticas en nuestro país. Pablo, ¿qué reaccionas a este tema? Mira, yo creo que de arranque esperemos a ver qué pasa con la reforma energética en nuestro país. Yo creo que es un tema que tendremos que ir viendo cómo evoluciona. En buena medida creo que lo que está sucediendo con AMLO, y casi siempre cuando AMLO tiene reuniones internacionales, termina hablándonos a los mexicanos y a Centroamérica, ¿no? Y esta parte creo que también es importante leerla. O sea, cuando estamos hablando de una cumbre de este tipo, lo que tenemos que ver es que al final los acuerdos que son así de específicos se terminan haciendo con grupos de expertos en temas energéticos, en temas comerciales, etcétera. Entonces yo creo que más bien vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Tampoco es que, o sea, yo no creo que aquí haya un rompimiento
tácito entre las dos países, pero pues bueno, vamos viendo cómo evoluciona. Alejandro, ¿quieres reaccionar a esto también? Y otro tema que había causado mucha expectativa era si se iba a abordar el tema de Cuba en esta reunión bilateral entre México y Estados Unidos por el papel de México ante el gobierno cubano encabezado por Díaz-Canel. ¿Qué decir sobre esto? ¿Se abordó o no se abordó? No, que ciertamente a veces algunos comentaristas pues están muy despegados y manejan fantasmas propios y están muy despegados de la realidad. Ahí se vaticinaba que el gobierno de Estados Unidos y de Canadá iba a regañar a México por ejercer su derecho soberano a adoptar una ley nueva en materia de electricidad, y efectivamente eso no pasó porque, como decía el presidente López Obrador, ni modo que Biden y Trudeau se pusieran a defender los negocios corruptos que aquí ganaron medrando con el Partido Revolucionario Institucional y con el PRI. Y luego todo este discurso de digamos que la reforma en materia eléctrica promueve el uso de combustibles fósiles y sobre todo del carbón. Nada más hacer un comparativo que es interesantísimo, aprovechando que salió el tema. Se decía que nuestra producción, nuestra generación de electricidad está carbonizada, cuando en realidad el porcentaje de energía pues es de 9%, que en comparación con Estados Unidos produce entre el 25 y el 30% también con el carbón. Nada más para poner las cosas en perspectiva e ir derrumbando estos mitos, sí, agregando además que la reforma en materia eléctrica apuesta por la modernización de las turbinas y utilizar todo el poder de las presas para la generación de hidroelectricidad. Bien, tenemos 30 segundos. Laura, si quieres hacer un último comentario para cerrar el bloque. Sí, yo creo que analizar a los Estados Unidos como se analiza la política mexicana es un dato no solamente un poco ingenuo, sino también erróneo. Esta no es una politización de conversación en cuanto a la reforma eléctrica, si de republicanos o conservadores. Quien da estos datos es el Instituto Americano del Petróleo. Es una organización además ajena al gobierno que organiza todas las empresas y asociaciones que se dedican a la materia y que trabaja los temas ambientales y de sostenibilidad. Pues nada tiene que ver con la politización, a la que siempre brillan en la conversación mexicana hoy en día. Y número dos, comparar a México en cuanto a su producción de combustóleos con Estados Unidos también es erróneo, porque claramente por la potencia y el tamaño que tiene el país en su producción, como es el caso de Estados Unidos, sí, no se puede comparar con la que tenemos nosotros. Por eso Estados Unidos también en materia de medio ambiente tiene que generar mayores apoyos multilaterales para combatir la crisis climática, como lo hacen otros países europeos, a diferencia de México. Bien, pues se terminó el tiempo del bloque, pero sin duda estaremos dando seguimiento a cuáles son los acuerdos en concreto que se llevan después de esta cumbre de líderes de América del Norte. Vamos a una pausa. El presidente López Obrador volvió a reactivar la carrera presidencial y ayer en Cancún dijo que apoyará a quien gane la encuesta que Morena realizará para definir a la candidata o el candidato. Pero dice que apoyará solo con su voto. ¿Qué opina la mesa? Regresamos a Punto y Contrapunto.